semana. Y vos sabés, Ezequiel, que justamente a este tema nos anticipamos porque sabemos que es un tema que cala y muy profundamente en la sociedad. Incluso habíamos propuesto que nos dijeran si están de acuerdo o no con la baja de edad de la imputabilidad. Sí. Bueno, debo decirte que tuvimos varios llamados, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no, hay quienes dicen que en realidad hay que hacer algo con los jóvenes porque cada vez es mayor la cantidad de jóvenes que están protagonizando hechos delictivos. Sí. Y que por lo tanto, bueno, hay que bajar la edad de imputabilidad y castigarlos, sancionarlos si esto es necesario. En la vereda enfrente están aquellos que dicen, no, esta no es la forma. Hay que buscar la manera de evitar que los jóvenes terminen en este tipo de peleas o que tal vez terminen protagonizando hechos delictivos, en algunos casos realmente de gravedad. Es un tema de alto impacto social, ¿no? Sí. Por eso la política usa y abusa de este tipo de situaciones. Respecto a lo que mencionaba el gobernador tucumano, Jaldo, hay una responsabilidad civil asociada, lógicamente, a los padres, ¿no? La responsabilidad fundamental de los padres en función a las conductas de los jóvenes. Pero también es cierto que estos temas son de profundo tratamiento social, ¿no? Uno podría decir bajar la edad de imputabilidad como un principio de solución y como un principio facilista respecto a lo que se manifiesta en la sociedad y estos hechos aberrantes que han cometido menores en distintos lugares del país. Es cierto también que países vecinos, Uruguay y Brasil, tienen una baja edad de imputabilidad, 13, 14 años, por ejemplo, ¿no? Con distintos resultados. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Bueno, habrá que ver especialistas en cada país respecto a la situación. Lo concreto es que en la Argentina la edad de imputabilidad de un joven comienza a los 16 años, ¿no? Los menores de esa edad están fuera de toda sanción del Código Penal de la Argentina. Hay aspectos muy interesantes a tener en cuenta. Yo correría por algunos minutos la política y el efecto de impacto que tienen estos temas. Lo dice Patricia Bullrich, fundamentalmente la voy a bajar a 12, a 13, a 14 años, es posible. Bueno, ¿y cuánto tiempo se viene hablando de esto? Es muy importante, Jorge, hablar de un problema de fondo, un problema social que tiene fundamentalmente la Argentina. Y me parece que hay tres aspectos muy interesantes a tener en cuenta cuando hablamos de menores y el delito y menores. Hay un gráfico muy interesante que ha preparado nuestra producción que tiene algunas referencias estadísticas en función a el grado de delitos que cometen los jóvenes. Esto es un trabajo de Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre Buenos Aires y Capital Federal y nos muestra 986 niños, niñas y adolescentes con causas penales incluidas en la Justicia Nacional de Menores. Bueno, perdón, Ezequiel, esto tenemos que remarcar, es lo que corresponde al primer semestre del año de 2023. Exactamente, ¿Sí? Es interesante ese dato. Sí. Fíjate, 84% de los delitos contra la propiedad, 16% por otro tipo de delito, con 1.109 causas iniciadas, 60 niños, niñas, adolescentes con medidas de privación de libertad, 69 medidas dispuestas en correccionales de menores y la población, ¿no? 94% de delitos contra la propiedad y 6% por otro tipo de delito. Y fíjate que en todos los casos, perdón que te interrumpa, en todos los casos muestra realmente un aumento, porque cuando hablamos de 986 niños y niñas, como también adolescentes, con causas penales iniciadas, estamos hablando de un 21% más que en 2023. Bueno, ¿está claro? Y cuando hablamos de 1.109 causas, estamos hablando de un 19,5% más también de causas registradas que en el año 2022. Siempre tomando como base la provincia de Buenos Aires y los primeros 6 meses de 2023. Bueno, yo te voy a tirar algunos datos. Un tratamiento que requiere mucho más tiempo que los televisivos, lógicamente, multidisciplinario y bueno, es mucho más profundo, como lo decíamos. Pero hay como 3 puntos interesantes a destacar: el legal, el estadístico y el social. 3 puntos que me parece que son ejes para comenzar un debate respecto a estos temas. El legal, fíjate el dato, ¿no? Con el derecho penal no se solucionan problemas de inseguridad. Con el derecho penal no se solucionan problemas de inseguridad. O sea, los problemas de seguridad finalmente se van a solucionar con
mayor garantía de derechos humanos fundamentales. Y aquí te pueden hacer ruido algunas cuestiones, garantizar derechos humanos, ¿no? Porque se ha usado y mal usado este término. Pero en el caso de niños, niñas y adolescentes, no está la solución con la sanción ejecutiva del derecho penal. Respecto a lo estadístico, y me corro un ratito esta estadística que mostrábamos respecto a Buenos Aires y Capital, hay 3 provincias, 4 de la Argentina, que son las más densamente pobladas, que probablemente allí tengan el mayor índice delictivo en la Argentina. Pero fíjate, en el mundo del delito, los cometidos por niños, niñas y adolescentes son solo el 4 o el 5%, y de los más graves, de las características de homicidios o delitos contra la integridad sexual, no superan solo el 1%. Fíjate en el dato estadístico, país. Estamos hablando de un índice delictivo de un 4 o 5%. ¿Es mucho, es poco? Bueno, un delito, es un montón, ¿no? Para la justicia. Y respecto a lo social, Jorge, que me parece aquí un tema de alta sensibilidad, sacando y corriendo el eje de esta discusión, no como un problema jurídico, ¿no? Sino como un problema estrictamente social, problema de derechos básicos fundamentales. Fíjate el dato, 8 millones de niños en la Argentina son pobres. Es muy interesante, por eso decía que me parece que es una práctica multidisciplinaria este tipo de tratamiento de temas, empezar a trabajar con una solución mucho más de fondo que tiene nuestro país respecto a este dato que es impactante. Más de 8 millones de niños en la Argentina son pobres y son utilizados por adultos para el delito. Probablemente este tratamiento de leyes, por eso lo decíamos en la apertura, no es tan liviano. No. Que cuando agarras un micrófono en un canal de televisión, y los funcionarios nuestros lo saben, son efectistas, pero hay que empezar a trabajar en las causas fundamentalmente, ¿no? De estos números que impactan y que duelen en la Argentina, que son cifras de pobreza. Al respecto, hablamos con el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, porque la Argentina también siempre es importante mirarla desde el interior. El doctor Rodrigo Moravito nos da algunos detalles, Jorge, que tiene que ver con esta cuestión que se quiere instalar en la Argentina desde hace un tiempo. Lo escuchamos. El tema de la baja de la edad de punibilidad es algo que siempre aparece y va a seguir apareciendo. No es algo propio de este gobierno en sí mismo, sino que es algo de todos los gobiernos en alguna medida siempre han, vamos a decirlo de alguna manera, instado a la baja de la edad de punibilidad en cierta medida. Siempre se habla de bajar la edad de la punibilidad y es como un viejo anhelo político bajar la edad de la punibilidad. ¿Por qué no se concreta o por qué fracasan estos proyectos? Bueno, evidentemente porque los datos estadísticos que existen en la República Argentina no son suficientes. No deja de ser grave, o sea, a ver, no romanticemos el delito penal el delito juvenil, no romanticemos con el delito juvenil porque los chicos hacen cosas a veces malas y muy malas y a veces peores que los adultos. Pero ¿cuál es la situación? La situación es que la mayoría de los delitos que se cometen son delitos contra la propiedad. Cuando yo hablo de delitos contra la propiedad hablo de robos, ¿sí? Hurtos, que por los hurtos los chicos no son punibles, hurtos simples. Si son hurtos calificados o agravados sí son punibles, siempre y cuando tengan la edad de 16 años, ¿no? Eso está claro. Entonces la situación particular es que en la República Argentina abundan los delitos contra la propiedad, en menor medida abundan los delitos contra la integridad sexual, mucho por los contextos en fiestas de estudiantes ahora, ¿sí? Viste todo esto, nuevas iniciales de los pibes que van a esta fiesta, UDQ, PD, último primer día, último día de quinto y todas estas cosas así, en donde consumen demasiado alcohol o drogas y ocurren episodios de violencia sexual, que ha pasado al menos en este contexto en particular. Y en menor medida, lesiones u homicidios, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces, la situación en particular es que hoy los homicidios en la República Argentina no superan el 1% de chicos no punibles.
Bien. Bueno, muy bien. Ahí estaba la palabra del doctor Rodrigo Moravito, juez de responsabilidad penal juvenil de Catamarca. Y lo decías, ¿no? Un tema realmente que merece un largo tratamiento. ¿Sabes qué? Yo creo que, de alguna manera, y esto es lo que también se desprende de los mensajes que nos enviaban algunos amigos televidentes, claro, hace años que se viene hablando, y es lo que ocurre generalmente en la Argentina. Se traza un diagnóstico de cuáles son las causas de los problemas. Entonces decimos, bueno, está bien, el problema social, los chicos son pobres, delinquen por esto, delinquen por aquello, porque son utilizados por los mayores, pero resulta que en realidad nos quedamos con cuáles son las causas, pero no buscamos la manera de decir, bueno, pero hay que ponerle un freno, porque te imaginas que, ¿cómo le explicás, por ejemplo, a los familiares de este playero que fue asesinado por un menor en Rosario? Totalmente. Han de explicarle que, bueno, los menores, porque son pobres, por esto es que proceden de esta manera y demás. Yo sé que es difícil y que el costado social indudablemente es un problema, pero hace años que en la Argentina venimos hablando de cuáles son las causas, pero lamentablemente creo que no se hace nada o poco es lo que se hace para realmente resolver estas causas y que después no tengamos estas cifras que lamentablemente van en aumento. Y hablamos aquí, Ezequiel, de los menores, pero con los mayores ocurre algo similar también, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con reinserción social. Las cárceles en la Argentina no lo son, lejos de reinsertar socialmente a un recluso, ¿no? Salen con un máster en delito, ¿no? Por eso digo que cerrar o querer fijar el eje del debate en esto, me parece que es correr de vista un tratamiento mucho más profundo que tiene que ver con una reforma estructural del sistema penal en la República Argentina. Pero tenemos que darlo al debate, me parece que es interesante. Habría que darlo. Claro, y sí, no obviamente. solo la ciudadanía, sino principalmente, bueno, quienes nos representan, decir, señores, bueno, vamos a ver de qué manera comenzamos a canalizar este tema, ¿sí? Y no solo limitarlo a bajar la edad de imputabilidad, sino también de alguna manera, bueno, abordar los otros aspectos. Porque en el mientras tanto, también lo que la gente se pregunta es, bueno, pero a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con un menor que roba? ¿Qué hacemos con un menor que a lo mejor ha matado? ¿Lo dejamos libre porque es menor? ¿Se lo entregamos a los padres como realmente ocurre en muchas ocasiones? Y la pregunta es, ¿pueden esos padres llegar a contener a ese menor? Quizás no. Quizás es tan peor que el hijo, ¿no? Exacto. Bueno, por eso, son temas de amplio debate, son los temas urgentes que tiene la Argentina también, ¿no? Muchas veces se generan efectos distractivos con otros temas, pero son los temas importantes que tiene la Argentina, que tiene que ver con esto, de reinsertar socialmente a los que están y tratar de, bueno, elaborar documentos y trabajos interesantes y fuertes para, bueno, poder transformar esta realidad.